Veremos. Exacto. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, ayer a la tarde. Fue la primera foto de todos juntos, Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner y Massa, Sergio Massa, el candidato y ministro de Economía. A pesar del intento de unidad, digamos, quedó evidente que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está rota. Por más fotos que se saquen juntos, Sí. no hay costura ahí posible. Todo No hay por diálogo de separado. nada. No hay diálogo. Nada de nada. Todo por Nada. separado fue. Bien, entonces Alberto Fernández se autoelogió en ausencia de elogios de terceros. Alberto Fernández en el acto. Y la verdad, la decisión de hacer este gasoducto fue una decisión tomada por nuestro gobierno, por todo nuestro gobierno. Y no era fácil ver cómo se diseñaba, cómo se hacía, cómo se concretaba, porque el gobierno que nos precedió lo intentó varias veces, y no lo logró. No lo logró porque no encontró financiamiento, o no lo logró porque cuando quiso hacerlo el Fondo Monetario se lo impidió, o no lo logró porque cuando quiso hacerlo sin fondos del Estado a través de la participación pública-privada, lo que inventó fue un formidable negocio que le daba a la empresa que lo hiciera 27 años de concesión y una tarifa en dólares asegurada. Gracias a Dios que eso no ocurrió. Bueno, en efecto, el sistema que había pensado Macri para financiar el gasoducto, después Macri se metió en la discusión con un tuit y le dijo a Alberto Fernández que las demoras del gasoducto, el gasoducto salió 800 millones de dólares más de lo que debió haber costado, pero en efecto este se hizo con financiamiento público y el proyecto de Macri era la participación público-privada, que los privados consiguieran el financiamiento a cambio de una concesión. Sí, eso así lo se había pensado en el 2018, pero ahí fue cuando se dio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no permite los acuerdos PPP, los de participación público-privada, ¿por qué? Porque dicen que esconden deuda, que realmente esconden deuda, porque vos ese financiamiento después lo tenés que pagar. El Estado lo tiene que pagar. Lo que hace el privado es conseguir la plata para empezar. Sí, bien, y dice todo el gobierno de Alberto Fernández porque estaba la pelea respecto de la interna del gobierno, porque en el gobierno de Alberto Fernández esto se demoró. Sí. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner en un momento dijo, resolvimos en 24 horas un tema que era Zanini, no volvió a contar toda la historia, pero el kirchnerismo acusaba a Martín Guzmán y a Alberto Fernández de haber demorado el proceso para llevar adelante la obra, mientras que al revés, desde el albertismo, digamos, acusaban a los kirchneristas de haber puesto trabas. Bueno, finalmente, y a pesar de las trabas, es cierto que cuando Massa asume, finalmente termina de encarrilar el orden interno para algunas cuestiones vinculadas a la política energética, que fue uno de los factores de mayor pelea entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo ahí Cristina Fernández de Kirchner? En estos días encontré una frase que se dijo un empresario, no importa quién, pero un empresario dijo algo así como en un encuentro entre empresarios: la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad... Bueno, después mostró su famosa filmina, siempre donde va a los actos tiene una filmina y decía la cita de Eduardo Ernequian. Sí. O sea que se veía perfectamente, no voy a nombrarlo, pero estaba nombrado Ernequian. La filmina número 12. Exacto, sí. Antes Sergio Massa había elogiado a los empresarios que participaron del proceso de construcción del gasoducto, que fue la compañía Techint, ¿no? Sí, Techint y la compañía que... La constructora. La constructora que es Marcelo Mindlin, que es la que se la compró Calcaterra. Que era el primo de Macri, claro. O sea, de alguna manera la familia Macri, ¿no? Mientras tanto, habló también sobre Macri y Cristina Fernández de Kirchner en el acto. Este déficit que tanto tenés que sufrir, Sergio, cuando estás atajando todo el día ahí en economía, no fue causada por un político, no. Y el otro gran problema que tenemos todos los argentinos, y que es el retorno del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y que también puede dar fe el ministro, no lo trajo un político. Es más, un político fue el que en el 2005 pagó al Fondo Monetario Internacional contante y sonante, y al Fondo Monetario Internacional no lo trajo un político, lo trajo un empresario.
porque el que era presidente era del bando de los empresarios. Si lo quieren tomar de esa manera, bueno, el presidente que trajo al Fondo Monetario era uno de ustedes, de los empresarios. Bueno, bando, como Sí. si fuesen dos bandos distintos, ¿no? Difícil. Ahora, además, no es cierto que el déficit tenga que ver con el Fondo Monetario, porque actualmente el fondo manda pagos para pagar lo que se le debe. No hay un déficit hoy ligado a pagos netos al Fondo Monetario Internacional. No, es más, sí, digo, los intereses un poquito, Sí. pero es muy marginal, porque ahora hay otro acuerdo. En algún momento sí va a haber que pagarle al fondo, pero por ahora el acuerdo nuevo, que está medio suspendido, te mandan los desembolsos para que pagues lo que le debes. Bueno, y después le dio un gran respaldo a Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, creo que es uno de los hechos más salientes del acto. Y también agradecerte, Sergio, me había olvidado, por eso también te lo tenía que agradecer, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. Hay que entender a la función pública, que es 24 por 24, toda la libido, todo. Cuando uno tiene la responsabilidad del Estado debe estar colocada en eso. Me parece que esto es clave. No quiere decir tampoco que te salgan bien las cosas por más que le pongas todo el empeño, pero si no le pones empeño, seguro que no te salen. Bueno, hay un reproche grande a Alberto que Sí. esconde esto que dice Cristina Fernández de Kirchner, porque todos los que conocen la interna saben que uno de los reproches que le hacen a Alberto Fernández es que no está lo suficientemente atravesado por la gestión pública en sus obsesiones. No está 24/7. No está 24/7 y eso es lo que le critica a Cristina. Una Cristina que, viste, que entre medio de un halago te pega. Sí, ¿viste? O sea, pero a no es Massa que- no, y está un No. Massa kirchnerizado a full. Falta un mes para las PASO y está cada uno buscando su núcleo duro de votantes, ¿no? Y Sergio Massa ayer inauguró su recorrida por medios, no había dado un solo reportaje de que es candidato a la presidencia y fue al programa de Daddy Brieva de C5N, que es como la quinta columna del kirchnerismo en C5, y era además lo que habían expresado de sazón cuando sale el nombramiento de Massa, era de los grupos kirchneristas que decían, che, ¿y cómo se traga esto, no? Alguien que hizo su carrera más importante enfrentando al kirchnerismo, diciendo que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora, que los hijos de Cristina tenían que estar presos, que eran todos corruptos los kirchneristas. Bueno, ¿qué está haciendo Massa? Fue ahí con Malena Massa, que después se quedó en C5, se quedó al programa Sí. que seguía. Bien, mientras tanto Massa en ese contexto elogiando muchísimo a Cristina Kirchner, él también devolviendo gentilezas. Vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF. Vaya también mi agradecimiento a aquellos que en algún momento lideraron el proyecto YPF Chevron contra una lluvia de críticas, porque permitió germinar Vaca Muerta. Vaya mi agradecimiento al presidente por la decisión de seguir adelante este gasoducto cuando el Fondo Monetario Internacional en diciembre nos pedía que lo paráramos. Bien, fue el único que le tiró un hueso a Alberto Fernández, Sí. la verdad, Massa, en esta discusión. Es muy importante la obra, después vamos a hablar un poco más de eso. Efectivamente, es una de las obras más importantes que se ha hecho en años en la Sí. Argentina, por lo que promete hacia adelante. Y después cada uno cuenta un poquito la historia que quiere, porque después se recuperó YPF, pero antes, y Cristina Kirchner dice, la recuperamos y se olvida de el ingreso de los Petersen cuando estaba Repsol durante su gobierno, que fue parte de la debacle de Repsol, porque como no tenían plata para ingresar, lo iban sacando de los dividendos y YPF realmente padeció muchísimo el ingreso de la argentinización que promovió Néstor Kirchner antes de que después Cristina Fernández de Kirchner decidiera con Kicillof estatizar YPF, ¿no? De una manera además que todavía hay un juicio que hay que ver cómo termina para la Argentina. Mientras tanto, Martín Tetaz, el diputado radical, salió a criticar la presencia o el protagonismo de Massa en ese acto. No entiendo a título de qué el ministro de Economía va a inaugurar una obra de cloaca, que es una planta, en realidad no es una cloaca, es una planta depuradora, ¿no? El ministro de Economía no tiene nada que ver con la planta depuradora. ¿A título de qué la va a inaugurar? El candidato. Por eso es el candidato. El ministro de Obras Públicas, que es Cato Bodis, estaba al lado, no en el centro como correspondía, porque es el ministro que tiene que hacer la inauguración. Está cumpliendo el cumpleaños de 15, le están haciendo la fiestita de cumpleaños de 15, a la promesa de Sergio Massa de Tigre, cuando él fue candidato a intendente de Tigre, de que le iba a poner las cloacas a Tigre.
Bueno, esto en realidad tenía que ver con un acto del viernes que hizo Sí. junto con Malena Massa, ¿no? Es verdad que hay mucho aprovechamiento del cargo público que tiene y de ese rol que tiene como ministro de Economía, hasta que la ley en un momento electoral te prohíbe participar, creo que ahora arranca. Arranca ahora, sí, esta la semana, prohibición sí. de participar de actos públicos, justamente tratando de evitar esto. También la reta lo hace en la ciudad permanentemente. No hay ninguno que no lo haga. La realidad es que por más que todos se quejen del otro, no hay ninguno que no aproveche un escenario para no hacer campaña. Bien, Axel Kicillof, de campaña en provincia de Buenos Aires. Fue muy elogioso de Massa también. Ahí Sí. cerraron fila detrás de Massa, la Cámpora, Cristina Kirchner, todo el mundo. ¿Qué dijo Kicillof sobre esta campaña? Cuando vemos por televisión cómo discuten entre ellos los diferentes candidatos de la derecha, vemos que la derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto. Tiene el proyecto del ajuste. Y si para llevar adelante ese ajuste tienen que ir a reprimir, o como decían ellos mismos, como decía Carrió, asesinar, dijo asesinar, a violar los derechos humanos, están dispuestos a hacerlo. Bien, Carrió había señalado que le preocupaba el tono de la campaña Sí. de Patricia Bullrich porque le preocupaba que fuese con una represión que costara vidas. Y en efecto el discurso de Patricia Bullrich, y su primer spot así lo muestra, es un discurso muy mano dura. Escúchenlo. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bueno, se defiende en la calle, con Sí. lo cual está diciendo se defiende con orden, se defiende con represión, cómo se defiende en la calle, y asocia todas las palabras que usa la reta como consenso, acuerdo y diálogo a corrupción, narco. Toma todas las palabras que tienen que ver con el diálogo que propone la reta y las asocia a cosas tremendas. Entonces la idea de que si vos dialogás o proponés algo del orden de generar consensos, en realidad estás consintiendo la pobreza, el narco. Es terrible lo que hace con esas palabras como operación de presentación de su discurso. Sí, aparte de esto de todo o nada. En el medio no hay nada. No hay nada. Después le criticaban tanto a Cristina Fernández de Kirchner el vamos por todo, Sí. ¿no? Que es más o menos esta otra versión puesta al servicio del orden, como Sí, plantea. un detalle que ¿Qué? hay que ver cómo cayó internamente es en la imagen donde habla una mujer muy humilde que dice no tenemos para comer. Esa imagen es de un documental de que se hizo durante la administración de Mauricio Macri. Sobre la pobreza. Sobre la pobreza. Ah. En ese momento, esa imagen es de ese momento histórico. Mirá, Digo, no creo que no lo sepan. ¿de dónde sacan la imagen? ¿De dónde sacan la imagen? Claro. Sí, pero ella a Macri lo protege, bueno, pero de hecho No, dice, bueno, sí. por eso digo. Claro. Muy bien, 7:14 de esta mañana, que no arranca muy fría porque tenemos 13 grados, pero tampoco sube mucho la temperatura, ¿eh? La máxima se queda en 15 nada más. Llega el invierno.